Bueno, yo estoy un poco más de 30 años radicado ya en Córdoba, Montonazo, Argentina. wow. Un montón, un montón. ¿Cómo has llegado a nuestro país? ¿Desde dónde venís? ¿Cuál es tu lugar de origen en Bolivia? Contanos un poco de ese lugar también. Bien, yo nací en la ciudad de La Paz, Bolivia, pero viví mucho tiempo en Cochabamba, Mm, hasta los 18 años, prácticamente un poquito más. Después de ahí comenzó la historia de la migración hacia la Argentina, previo paso de algunos otros lugares. Y tendríamos un poco que también yo veo la historia de los inmigrantes acá en Córdoba y nuestra organización, que me pone un poco a pensar cómo nació y de dónde y por qué. También tiene un origen cristiano, ¿no? Porque yo trabajaba en Cáritas de La Paz, Bolivia, en el arzobispado. Y después, bueno, fui parte del movimiento de los focolares como laico. Y de ujú. ahí nace este sentimiento solidario, esta sensibilidad hacia los migrantes. ¿Cómo fue tu ser migrante, tu experiencia de migración hacia la Argentina? ¿Qué edad tenías? ¿En qué circunstancias, Jerry? Bueno, eh, la migración no solamente para nosotros los bolivianos en la Argentina, sino para cualquier migrante, siempre ha tenido motivos, o si no son socioeconómicos, también políticos. Los inmigrantes, si no vienen por una razón de bienestar, sino en busca de un futuro mejor para sus hijos y sobre todo por algunas razones, o si somos perseguidos o venimos por alguna razón social. En mi caso fue porque yo estuve trabajando en Caritas de Bolivia durante un gobierno difícil en la coyuntura en ese tiempo en Bolivia. Así es que vine, no como, yo no me denominaría exiliado, pero vine como tratando de cambiar y asegurarme un poco mi estado, el estado en que me encontraba, porque no era, me sentía muy vulnerable. Pero la Argentina me recibió con los brazos abiertos, pero no solo la Argentina, la Iglesia Católica Argentina. Pues estuve mucho tiempo cobijado por el movimiento de los focolares, que tiene una ciudadela en la ciudad de Buenos Aires que se llama O'Higgins, en un pueblito. Ahí hay una ciudadela que se Mm. llama Malamariápolis, ahí estuve muchísimo tiempo. Y ahí comencé a intercambiar, a convivir con muchos hermanos latinoamericanos, de hermanos peruanos, ecuatorianos, colombianos y un poco también europeos. Aprendí lo que es la fraternidad universal. Y de ahí nace también un poco ese sentimiento de abrirse a un horizonte distinto, porque pensamos que convivimos bajo el mismo cielo, bajo el mismo planeta y esto nos abre a un sentimiento de fraternidad. Sentimos que somos hermanos y deberíamos hacerlo Mm, siempre. mm. Qué hermoso que así sea. Kiara Lubick, la fundadora del Movimiento de los Focolares, querido Jerry, tomaba el Evangelio que dice que seamos uno, ¿no? Que seamos uno, era el lema, ¿no? De Kiara, que seamos uno como tú y yo, Padre, somos uno, ¿no? La unidad en la diversidad. Y qué bueno que traigamos, ¿no? También este Evangelio para poder dialogar sobre lo que luego hiciste en Córdoba, la fundación de una organización. ¿Para qué, querido Jerry? Contanos, ¿cómo fue esta idea de decir aquí hay que hacer algo, hay que organizarnos justamente para que se rescate la cultura andina? Sí, bien. Bueno,
Generalmente los migrantes cuando llegan a algún lugar por el sentido mismo de pensar en un futuro mejor para sus hijos, antes de partir de los lugares donde nacieron, donde crecieron, el lugar que los acunó, siempre preparan las valijas y en ellas ponen un poco de su gastronomía, su cultura, sus afectos, sus perfumes, sus olores, todo en una valija. Y con ellas llegan a los lugares donde ellos creen que pueden construir un futuro mejor, como en mi caso la Argentina, o como muchos migrantes con los cuales compartimos en Córdoba este sentimiento. Y cuando se llega, uno abre las valijas y comienza a descubrir que la nostalgia a uno lo envuelve. Y el esfuerzo que hacen los inmigrantes para llevar adelante este proyecto de vida para sus familias es muy duro, porque es un esfuerzo que hay que hacer el doble en realidad de lo que hace un cordobés o un ciudadano autóctono que vive acá en el territorio argentino. El doble porque uno viene, Concretamente, ¿por qué doble, Jerry? ¿Por qué el esfuerzo multiplicado? porque primero viene uno, no solamente cambia el clima de tu ciudad, vienes del frío, vas al calor. Si no estás acostumbrado a una cierta realidad en la cual te hacen desenvuelto y vienes a otro lugar donde debes cumplir ciertas normas, ciertas cosas que el Estado que te recibe te requiere de vos. Y ese es un esfuerzo. No tienes vivienda, tienes que buscártelas para tener un lugar donde vivir. Te hace falta salud, educación para tus hijos y debemos subrayar que esto el Estado argentino te lo garantiza en sus leyes. En la Constitución Política del Estado argentino se dice que todo migrante que pisa suelo argentino tiene el mismo derecho que nuestros hermanos argentinos. Por tanto, tenemos el derecho a la salud, a la educación y a la vivienda, pero generalmente estos derechos siempre son vulnerados porque somos los últimos en los cuales el Estado o un Estado presente piensa a la hora de pensar económicamente a distribuir las riquezas, ¿no? Siempre nos toca el último espacio, el último lugar. Por eso tenemos que hacer el doble esfuerzo, o sea, trabajar mucho más, pensar que debemos comenzar a construir, aunque sea de manera rudimentaria, un lugar donde podemos pensar en una familia constituida. Y eso generalmente es en los lugares más vulnerables, en los barrios, en los territorios, en los lugares donde generalmente el Estado pone a las familias siempre en el olvido, donde no se respetan los derechos que se tienen que respetar. Y bueno, esa es la realidad del Estamos viendo migrante. imágenes. Estamos viendo imágenes en pantalla, querido Jerry, que hablan de las manos a la obra a partir de esta organización. ¿Cómo nace? ¿Cómo tomaste la decisión y cómo ideaste esta organización de inmigrantes andinos de la provincia de Córdoba? ¿A quién acudiste primero para decir, bueno, a ver, cómo se puede llevar adelante? Contanos el paso a paso. Bien, nosotros nos organizamos de manera que eh, podamos sentarnos un poco a pensar en cómo debemos ponernos a plantear a los gobiernos, no solo municipales, estatales o gubernamentales, nacionales, para que se nos respete los derechos, esos derechos suscritos por el gobierno argentino a nivel mundial, porque el derecho humano a la movilización es importante. El migrante tiene derecho a esa movilidad, no es un delito migrar.
Pensando bajo esos principios, nosotros nos comenzamos a organizar y dijimos, organizados podemos plantear de manera mucho más con más fuerza que individualmente. Entonces nos juntamos la comunidad boliviana como la comunidad peruana al principio y comenzamos a plantearnos que, bueno, si hay algo que nos une a las dos comunidades es el hecho de reconocerse migrante. El segundo paso es el también reconocer que hay algo que nos une, que es la cultura, la gastronomía. Y ahí comenzamos a abrir un poco más las puertas y ver que los inmigrantes andinos tienen eso, por el mismo hecho de ver la historia del Tahuantinsuyo, porque no solo Ecuador tiene la misma cultura andina, parte de la gastronomía y parte de su reconocimiento cultural, sino también la zona del norte de Jujuy, Salta, parte de Chile, Perú, son sectores con los cuales nosotros nos sentimos muy unidos. Conformamos una mesa y dijimos, bueno, comencemos a organizarnos de manera que podamos tener podamos ir a presentar primero al gobierno municipal, después al gobierno provincial, que como migrantes queremos que se nos integre, se nos incluya y no se nos excluya. Y así nació la Organización de Migrantes Andinos de Córdoba. Al principio era yo el presidente como fundador de la organización y el vicepresidente un miembro de la comunidad de Perú. Y lo primero que hicimos es resaltar la cultura de nuestras naciones, conmemorando la independencia en la fecha específica y festejándolo juntos. Lo hicimos en la Sala de las Américas de la Universidad Nacional de Córdoba, que nos abrió las puertas. Ahí comenzamos hace 15 años a celebrar la independencia de Bolivia, de Perú, y fueron sucediendo año tras año, se realizó esta celebración importante. Después, con los años, la misma comunidad logró y tendió a seguir incrementando estos actos de cultura para que nuestras comunidades no se sientan ausentes sino presentes y no tengan miedo a reproducir su cultura, porque en el fondo nosotros aportamos a la cultura cordobesa la diversidad, la riqueza de la diversidad, y sentirnos parte es importante porque nos enriquecemos recíprocamente. Sí, creo que somos referencia en la comunidad de inmigrantes, sobre todo ahora en los barrios más vulnerables de Córdoba. Nos ha costado llegar al territorio, lo hicimos a través de estos actos culturales organizados no solo en la Sala de las Américas de la Universidad, lo hicimos en plazas, conmemorando hechos históricos, celebraciones como el Día de la Madre Boliviana, el Día del Niño Boliviano o de la Madre de Perú. Y después de eso comenzamos como a entender que la realidad de nuestros hermanos es mucho más vulnerable de lo que pensábamos. Y fuimos visitando barrio por barrio a nuestros hermanos, cómo viven, y descubrimos todo un mundo distinto al que teníamos pensado, porque nuestros hermanos no solo viven reproduciendo la cultura como lo hacen en Villa Libertador o en otros sectores con sus trajes típicos, todos coloridos. También existe la vulnerabilidad extrema en los barrios, y ahí descubrimos la necesidad de no solo hacer cultura, sino también ser solidarios con ellos.
Y acá puedo subrayar una palabra que nos ha resonado, me ha resonado muchísimo en mí, por ejemplo, es el hecho que en el Evangelio dice en una parte que todo lo que hagas al más pequeño de mis hermanos me lo haces a mí, dice Jesús en realidad. Sí. Y para nosotros eso era importante porque se relacionaba con algo que en la comunidad andina se menciona, con lo que es el Aini. El Aini dice, hoy por ti, mañana por mí. Estos dos caminos, uno andino y el otro del Evangelio, que se van uniendo y se van enraizando de manera que nos hacen entender que nosotros deberíamos de algún modo pensar en ello. Y al principio, bueno, en los sectores más vulnerables organizamos nosotros comedores comunitarios donde la gente iba llevando a los chicos a comer o a retirar la comida, porque debemos tomar en cuenta que en los sectores más vulnerables en el territorio, en los barrios, muchos de nuestros hermanos migrantes son jornaleros, trabajan en la construcción, en distintos lugares. Generalmente con los que más hemos trabajado en el barrio son con las mujeres, porque son las mujeres las que permanecen en casa y hacen todo el trabajo, los hombres salen a trabajar. Pero ellas son las más valientes, porque son las que construyen con mucho mayor esfuerzo la dignidad de sus familias. Ahí nosotros encontramos esa posibilidad de que con ellas construir un mundo distinto, más solidario. Y generamos puentes de relación, no solo con la universidad, con comunidades, organizaciones institucionales, municipales, para canalizar cierta ayuda que después en algún momento se ha transformado en nuestros centros comunitarios. Después comenzamos a hacer asesoramiento jurídico porque entendimos también que muchos de los nuestros estaban indocumentados, que tenían que regularizar su situación migratoria. Y eso también los llevaba a la mayor vulnerabilidad, a agudizar su situación de deterioro, porque sin la documentación no tenés acceso a los hospitales, a la salud, porque en algunos casos te la niegan, a las escuelas, porque sus hijos cuando están inscritos ya en el segundo o tercer grado de primaria ya te obligan a regularizar tu situación, de lo contrario te obligan a recurrir o a ir a otro establecimiento educativo. Entonces, regularizar esos documentos es importante y era importante. Nosotros entendimos ello y comenzamos a reunirnos con gente importante del gobierno de Córdoba, de la municipalidad, para que se nos facilite, introduzca esta regularización de los documentos. Pero también entendimos que no había una voluntad clara del Estado, del municipio, para velar sobre los derechos de los migrantes. ¿Por qué? Nos preguntábamos, justamente porque el migrante tiene o estaba en ese tiempo, iba a las urnas a las horas de las elecciones con mínimo, era menos que una minoría. Muy pocos se empadronaban y iban a votar. Nosotros indagamos el porqué de esto y vimos que la burocracia de las instituciones del juzgado electoral por ejemplo, de Córdoba, le ponía muchas trabas al migrante para empadronarse. No solo tenía que justificar
su estadía en Córdoba, sino tenía que justificar también que vivía acá, por tanto, boletas de luz, impuestos, fotocopias de documento, presentarse de una hora estipulada de 9 a tal hora y era imposible cuando ellos deberían sobre todo pensar en alimentar o llevar la economía familiar deteriorada adelante. Eh, lo que hicimos fue organizar a nuestras comunidades de manera que podamos empadronarla. Presionamos, no fuimos los únicos los que eh, actuaban de este modo para lograr garantizar que nosotros íbamos a participar en las elecciones. Habían muchas otras ONGs que con nosotros, junto a nosotros, trabajaron. Logramos empadronar y hacer, poner en consideración de los gobiernos que también nosotros teníamos el poder de decisión, de ir a la urna y de sentirnos igual que cualquier ciudadano argentino que emite su voto y se considera que tiene el derecho de elegir a sus gobernantes. Este fue el segundo paso. Creo que eso nos abrió un poco más la posibilidad de reclamar nuestros derechos. Sí, sigo. Sí, seguramente habrá, Jerry, un montón de cosas y cuestiones que tienen que ver con volver a sentir que el ser humano es porque es un ser humano, ¿no? No simplemente porque tiene que hacer tal o cual cosa. Es válido porque es un ser humano, ¿no? Es valioso de por sí y tiene sus derechos en el lugar donde habita. Me hablas de una comunidad en diversos barrios vulnerables. En esos barrios hay muchos niños, ¿no? Según lo que estábamos viendo en imágenes, ¿qué actividades hacen con ellos en particular? Y si se transmite la cultura andina, ¿de qué forma, querido Jerry? Sí, tenemos una población infantil muy grande en todos los barrios. Cada vez que hacemos nosotros la fiesta del niño en la fecha que corresponde a nuestros países, es impresionante la cantidad de niños que vienen a recibir la copa de leche o las viandas que nosotros conseguimos o los juguetes que podemos lograr a través de la solidaridad o las campañas solidarias que hacemos. Para nosotros es importante trabajar con ellos porque son ellos los que después, más adelante, como cordobeses, hijos de inmigrantes, van a levantar las banderas de los derechos de los migrantes. Nosotros les damos algunos talleres de apoyo escolar, hicimos muchos talleres de apoyo escolar, les llevamos lo que en realidad o lo que a ellos no tienen acceso para el acceso a la cultura, por ejemplo. Nosotros hemos llevado varios grupos de títeres, de teatro a los barrios, de manera que los niños sientan que existe eso también para ellos. No ver por la televisión cómo los demás niños normales cordobeses tienen acceso al teatro, al cine, al circo. También es importante lograr esto. Y lo hemos hecho a través también de muchas organizaciones sociales, culturales, de teatro, de títeres, que claramente y solidariamente se prestaron para hacerlo y lo siguen haciendo hasta ahora. Después tenemos el único centro sobreviviente hasta ahora importante en Villa Martínez, donde es prácticamente el refugio de los inmigrantes. Ahí nosotros tenemos nuestro centro de acopio, donde recibimos las donaciones cuando hacemos campañas. Allí también hacemos los talleres para las madres,
eh, de la educación reproductiva, de talleres sobre educación sexual. Tenemos muchos casos, como en cualquier lado, de violencia de género, donde también nosotros intervenimos para mitigar esto se está agudizando también en la cultura normal de la Argentina. Bueno, muchas de esas otras cosas que es nuestro trabajo territorial en la ciudad de Córdoba. Creo que la comunidad andina es la más devota a la Virgen María. De hecho, le dicen mamita. Es un calificativo pero muy afectuoso para nombrarla a María. Y las manifestaciones culturales que hace, por ejemplo, como en Villa Libertador, con la Virgen de Urucupiña o la Virgen de Copacabana, son importantes. Ese es un reflejo de fe que tiene el pueblo andino con la Virgen María. Las reflejan muchísimo. ¿Cómo son esas manifestaciones? ¿Hay baile, hay color, cómo es la fiesta de la Virgen en ese sentido, querido Jerry? Bueno, la Virgen es receptora de todos los pedidos que le hace el inmigrante cuando cuando se mezcla el dolor, la angustia, la nostalgia, o algo que lo agobia, siempre acude a la Virgen María, y entonces ellos hacen sus promesas, prometen que si María las protege, las envuelve con su manto, ellos hacen por su parte, digamos, una especie de, no de sacrificio, sino de reciprocidad para con ella. Y entonces la llevan a su casa, la imagen de la Virgen se la llevan a su casa, y supongo que en la casa ellos con la familia la van a ir venerando durante un año, porque tienen que hacen así, durante un año la imagen está en la familia, y le ponen velas, según la tradición, ellas tienen que rezarle cada viernes a la Virgen María y estar siempre atentos a lo que dice la tradición católica. Y después del año ellos le pasan la imagen de la Virgen a otra familia, y eso representa una festividad grande, porque la despiden a María con todo el afecto posible después de haber sido parte de su familia, y la entregan a otra familia para que ella a su vez haga lo mismo. Y esto significa toda una ceremonia, porque a la Virgen le cambian el manto, todo lo que ella lleva en sí, en la imagen, y la nueva familia la cubre con un manto distinto, según las posibilidades de la familia. Y de ahí realizan la fiesta que es una fiesta no solamente compartida con la comunidad, porque estas danzas que vemos con trajes coloridos, con artesanías hechas en las máscaras, en la ropa, en todo, es la comunidad que también lleva adelante con esa familia la imagen de la Virgen por lo cumplido, por lo realizado por ella. Y cuando recibe la familia nueva a la Virgen, al dar la fiesta, ellos no lo hacen solos. Se toma en cuenta, por eso es el Aini, hoy por ti, mañana por mí. Ellos abren como un libro abierto donde van no solo teniendo en la memoria a ver quién los ha ayudado, porque en la fiesta es como, no sé si se acuerdan, en el Evangelio relatan la imagen de Jesús transformando el agua en vino para que
pueda llegar hacia todos, es casi lo mismo, digamos, Sí. en este caso, porque el AINI es eso. La gente viene y le trae a la familia que va a organizar la fiesta su ayuda. Puede ser ayuda de alimentos, de gastos que ella tiene durante la realización de la fiesta. Y ella, en vez de tenerlo en la memoria, lo va anotando, me refiero a la familia que recibe la imagen, lo va anotando en la agenda y dice, la familia tantos me trajo un cajón de pollo para que yo después haga la comida para la comunidad. La familia López, otro tanto, va anotando en un cuaderno. Ella después guarda el cuaderno y durante el periodo, el tiempo que pasa, que tiene en el seno de su familia la imagen de María, va recordando el cuaderno y cada vez que sucede un acontecimiento a esas familias, ellos tienen que recurrir. Pueden ser acontecimientos festivos, dolorosos, situaciones agobiantes que ellos tienen que estar siempre presentes. O se casa la hija, ellos van a la fiesta del casamiento y llevan parte de su donación solidaria como ellos lo hicieron con la familia esta, ellos Claro, vale la decir que María transforman nos une, recíprocamente, ¿no? sí. Nos une para siempre. Nos une para siempre como hermanos, querido Jerry, ¿no? Qué lindo, qué linda esa tradición, qué lindo gesto, Ujú. qué hermoso que se pueda también trasladar, ¿no? A cada uno de nosotros, porque María siempre nos une y nos hermana. Jerry, acá hay más mensajes. Marcelo de Mar del Plata dice, cuánta dignidad, querido hermano. Lo animo a que continúe con esta labor, que el Señor lo bendiga mucho. Un abrazo de parte de Marcelo. Por aquí un oyente que no se identifica quiere saber si aún mantenés contacto, Jerry, con la comunidad de los focolares y si la hay en Córdoba. ¿Dónde se puede concurrir? Pregunta aquí un hermano. Sí, en Córdoba hay una comunidad bastante numerosa de los movimientos de los focolares. De hecho, en Altagracia tienen un centro donde uno puede ir, visitarlos y participar y hacer, realizar lo que en realidad es el movimiento del focolar, es que en el fondo lo que vivimos es por una fraternidad universal, eso es lo que Claro. en el fondo tiene la filosofía del movimiento de los focolares. Y en el mundo están, nosotros participamos siempre y estamos muy agradecidos a muchos integrantes de la comunidad del movimiento de los focolares por la solidaridad, porque cada vez que nosotros hemos golpeado las puertas y ellos han estado presentes, y los inmigrantes los tienen siempre presentes. Es bueno que sea así. ¿Qué, qué sueño tenés, querido Jerry, para tu comunidad, para la organización, de aquí en adelante? ¿Cuáles son los proyectos tuyos, individuales, y de esta organización que rescata la cultura andina en Córdoba? El sueño es que por lo menos uno de la comunidad esté o salga elegido en alguna elección municipal o gubernamental en Córdoba para que pueda ser la voz de nosotros, para que pueda aportar también, no solamente con esta diversidad que somos nosotros, sino también puede enriquecer la perspectiva de un derecho hacia todos, no solamente hacia nosotros los inmigrantes, sino hacia todos. Porque recordamos que nosotros en los barrios no solamente somos bolivianos, peruanos o paraguayos, estamos ahí, pero también convivimos con las familias cordobesas y ahí es donde se vislumbra, se siente la fraternidad universal. Y tener un representante de ahí, no solamente en el consejo de la municipalidad, por donde ella pueda expresar lo que nosotros sentimos, sería increíble. Es un sueño que,
capaz que de acá a muchos años se logre, porque lo que estamos haciendo es eso, poner las semillitas para que nuestra organización o nuestros hermanos migrantes tengan el derecho al voto y a elegir y a poder también ser elegidos. Odmacor tiene sus redes sociales, ¿no, querido Jerry? Por allí la gente los puede seguir. Hay una página también llamada así, odmacor.org.ar. Sí, tenemos la página, estamos en Instagram, estamos en Facebook, estamos también en parte de las redes. Hasta hemos usado el TikTok porque nos interesa estar en todas partes. Es importante bueno. estar en todas partes. Y La tenemos un centro presencia. cultural que está en el área central de Córdoba, que es Tiwanaku. Es el centro cultural donde hacemos también talleres para que nuestra gente de los alrededores pueda llegar fácilmente ahí. Y ahí no solamente reproducimos nuestra cultura, sino también hacemos gastronomía. Así Qué que bueno. ¿Sobre qué calle está ahí el centro está cultural? entre la avenida Pueyrredón y Sol de Mayo, en el pasaje Crisólogo Oliva. Ahí tenemos Bien, un centro bien. cultural que se llama Tiwanaku. Ustedes pueden entrar en Instagram, poner Tiwanaku Córdoba y ahí van a encontrar todas las actividades que tenemos. Y bueno, una alegría haberte conocido, querido Jerry. Muchas gracias por esta obra tan prolífica de esta organización para rescatar la cultura andina. Y seguiremos aprendiendo, ¿no? De la mano de ustedes, hermanos andinos, para que vayamos juntos, como les pasa en esta festividad mariana y esta costumbre de quedar unidos por María, ¿no? Que quedemos unidos por María y que podamos Ujú. hacer mucho más por la cultura andina, querido Jerry. Así es, muchas gracias. Y Un seguir. abrazo fraterno para No, por vos favor. y la comunidad. Y lo que tengas ganas de decirnos a toda la comunidad de Radio María TV. Sí, muy, muy agradecido de estar presentes acá, de poder expresar lo que sentimos y al mismo tiempo aprovechar de agradecer a toda la gente que está siempre pendiente de nosotros, a la gente solidaria que se acerca, que pregunta y que nos incentiva a seguir adelante. A nuestros hermanos que no están solos, estamos siempre presentes ahí, velando por los derechos de cada uno. Y si hay alguna dificultad, estamos para sobrellevarlo juntos. El peso se distribuye equitativamente cuando la comunidad lleva adelante esto.